Listo, profesor. Ok, buenas tardes nuevamente. Seguimos hoy jueves 23 de febrero del año 2022. Ahorita le corresponde al equipo que nos va a hablar sobre homicidios y suicidios en Venezuela como principales causas de muerte. Ellos van a hacer un análisis de la estadística comparando el año 2016 y el año 2016, que es el último anuario de mortalidad publicado oficialmente por el ministerio, y luego nos darán algunos comentarios sobre los programas de prevención y de control de este grave problema de salud pública. Bienvenidos muchachos y adelante David, pueden comenzar. Ok, perfecto. Bueno, como ya el profesor lo dijo, vamos a hacer una breve comparación de las estadísticas sobre homicidios y suicidios en Venezuela, según los anuarios de mortalidad oficiales publicados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud del año 2006 y 2016. Buenas, ok. Sin más preámbulo, damos inicio. Es importante saber que aunque las motivaciones de un suicida o de un homicidio son algo difícil de determinar, es importante saber que están asociadas al incremento reciente del agravamiento de la pobreza, la inseguridad alimentaria y los riesgos de muerte y el retroceso en la sobrevivencia. Es por ello que debemos conocer ciertos conceptos que se van a mencionar a lo largo de todo el temario, como muerte violenta, el cual se considera aquella cuyo origen es traumático y etiología médico-legal corresponde a un homicidio, suicidio o accidente, dando pie entonces al concepto de homicidio, el cual implica la acción u omisión mediante el cual se priva de la vida a otra persona. Luego tenemos suicidio, que es el acto por el cual una persona se provoca la muerte de forma intencionada. Y finalmente, pero no menos importante, la tasa de mortalidad, el cual es la proporción entre el número de fallecidos en una población durante un determinado periodo de tiempo y la población total en ese mismo periodo. Aquí tenemos entonces los homicidios en Venezuela en el año 2006. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay un total de 26.858.000 habitantes, el cual corresponde a 3.477.000 a hombres y 13 millones a mujeres, dando un total de 8.805 homicidios, en el cual tenemos un mayor porcentaje de 8.324 en hombres y 481 en mujeres, según el anuario publicado en el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Si lo traspolamos entonces a la gráfica, vamos a tener entonces los homicidios en Venezuela en el año 2016, que según el Instituto Nacional de Estadística sería que hay un total de 29.851.000 habitantes, 14 millones corresponden a hombres y 15 millones a mujeres. Y según el anuario de mortalidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud, 14.681 homicidios, de los cuales corresponden 13.838 a hombres y 843 a mujeres. Ahora sí, si lo observamos en esta gráfica que tenemos, tenemos los homicidios en el año 2006 y los homicidios en el año 2016. Vamos a observar que hay una mayor proporción de homicidios en el sexo masculino en ambos años. Sin embargo, una de las diferencias que se ve notoriamente es que para el año 2016 hubo un incremento importante, no solamente en el sexo masculino, sino que hay 14.000 muertes por homicidios en este año, a diferencia del 2006, que es de 8.000. Siguiente. Ahora, entre las causas detalladas que vamos a tener sobre el homicidio, tenemos que, en primer lugar, está la agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en calles y carreteras, que ocupan el 66% en el 2006 y un 74% para el año 2016. Es decir, es la causa principal de homicidio en Venezuela. En segundo lugar, encontramos la agresión de otras armas de fuego y las no especificadas en lugar no especificado, ocupando el 26% en el año 2006 y el 9% para el año 2016. Y por último, la agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en vivienda, ocupadas ya en un 8% para el 2006 y en el 2016 un 11%. La conclusión que podemos sacar de esto es que la causa principal en ambos años es la agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en calles y carreteras. Ahora,
Si agrupamos los homicidios por grupo de edad en ambas gráficas, tenemos que para el año 2006 y el 2016 hay un pico importante, sobre todo en las edades entre 20 y 24 años. Es decir, que podemos concluir que hay una mayor tasa de homicidios para el sexo masculino agrupado en las edades de 20 y 24 años, y conforme avanza la edad va disminuyendo los homicidios en ambos años, tanto 2006 como 2016. A continuación, entonces, le cedo el derecho de palabra a mi compañero Ciso. Hola, ¿está grabando o no? Sí, está Sí, grabando, pero Oscar. creo que, no sé, no funciona el micrófono de Oscar. Bueno, no importa, continuamos. Entonces, lo que tenemos aquí es la fórmula de la tasa de homicidios en el 2006 entre la población total del 2006, y tenemos un total de una tasa de homicidios para el 2006 de 32,7 por cada 100.000 habitantes. Y si lo vemos en la gráfica, según la OBB, Provea y ONU, tenemos que para el 2006 hay una pequeña diferencia entre lo que es la ONU y las otras estadísticas. Sin embargo, sigue habiendo un incremento importante en la tasa de mortalidad. Bueno, continuando acá con la tasa de homicidios para el 2016, lo que se observa es un incremento en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, donde pasamos de 37,2 de la tasa de homicidios del año 2006 para 49,1 por cada 100.000 habitantes en el año 2016. Entonces, sin embargo, hay que tomar en cuenta, esto es una gráfica proporcionada por el Observatorio Venezolano de Violencia, donde ellos calculan que el estimado real de homicidios en Venezuela es mucho mayor que lo que se publica en el anuario oficial del Ministerio del Poder Popular para la Salud, donde ellos reportan que la tasa de muertes violentas por homicidios para el año 2016 es realmente de un 91,8 por cada 100.000 habitantes, y que el total de fallecidos en este año no es como lo sale en el anuario de 14.681, sino de 28.479. Entonces, estos son cifras que hay que tener en cuenta al momento de sacar análisis y conclusiones, además de los problemas de información que se han suscitado en Venezuela y que ya se conocen. Ahora, las muertes causadas por cuerpos del Estado, es decir, por intervenciones legales. Ok, ¿vas a continuar tú, Cis? Perfecto. Bueno, En el anuario del 2006, se ha registrado un total de 145 intervenciones legales. ¿A qué ya llamamos intervenciones legales? Nos referimos a homicidios causados por cuerpos de la policía y militares. En este caso, vemos que se repite un patrón donde las víctimas predominantes son los hombres, siendo un total de 142 homicidios registrados en hombres y 3 en mujeres. Siguiente, por favor. Para 2016, notamos que las intervenciones legales y las ejecuciones extrajudiciales se elevan significativamente a unas 500 intervenciones legales, según el anuario del 2016. Y de nuevo, las víctimas predominantes son la población de los hombres. Siguiente, por favor. Aquí tenemos tenemos dos gráficas donde comparamos las intervenciones de los homicidios por cuerpo de seguridad de ambos años, y vemos que los hombres son los que protagonizan la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales por la policía. Siguiente. Y
tenemos las causas detalladas, en su mayoría son por disparos de armas de fuego, al igual que en los homicidios. Luego le siguen las intervenciones por objetos cortantes en 2006 y objetos romo sin filo. Y la diferencia con 2016 es que la fuerza de la policía es mucho más desproporcionada, porque incluso se puede ver como causa de homicidio por la policía el uso de explosivos. Siguiente, por favor. Aquí notamos que el patrón de comportamiento de los homicidios por la policía no es muy diferente al de los homicidios por la delincuencia. La población más afectada, el grupo por edad más afectado, son los adultos jóvenes de 20 a 24 años, y después de esto le siguen el grupo de 25 a 29 años. Y lo mismo, a medida que avanza la edad del grupo etario, va disminuyendo la mortalidad. Siguiente. Para 2006 se calculó una tasa de intervenciones legales de 0.5 por cada 100.000 habitantes. Siguiente. Y para 2016 se calculó una tasa de 1.7 por cada 100.000 habitantes, lo cual va de la mano con el aumento. Y bueno, se puede decir a comparativa que el aumento de los homicidios es significativo en el año 2016 comparado con 2006. Siguiente. Ok, entrando en materia de suicidios, empezamos con el año 2006, donde según el Instituto Nacional de Estadística ya se estableció el número total de habitantes. Y por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud, publicado el anuario de mortalidad, se tiene un total de 943 suicidios, en el cual 780 corresponde a hombres y 163 a mujeres. Por parte del año 2016, también se esclareció que por parte del Instituto Nacional de Estadística ya se tuvo el total de habitantes para dicho año, y según el anuario de mortalidad del mismo, se tiene un total de 843 suicidios, que de los cuales 662 correspondían a hombres y 181 a mujeres. Si lo llevamos a la gráfica de ambos años, vemos que la proporción de hombres que se suicidó fue mayor con referente al de las mujeres, y esto ocurre así a nivel mundial. Sin embargo, tenemos que ver que en la población venezolana fue 5 veces más frecuente el suicidio en hombres que en mujeres en ambos años. Siguiente. Ok, las causas detalladas de ambos años, vemos que el ahorcamiento, la estrangulación y el sofoco ocupó más del 50% de las causas detalladas del suicidio. Para el año 2006 fue un total de 56%, y en el año 2016 fue un total de 79%, seguido por el envenenamiento por exposición a pesticidas. Para el año 2006 un total de 16%, y para el año 2016 7%, y seguido de lesión por disparo de armas de fuego y las no especificadas. Esto excluye a las armas largas y cortas, que para el año 2006 fue de 12% y para el año 2016 fue un total de 3%. Siguiente. Vemos los suicidios por grupos de edad en el caso del 2006 y el 2016. En el caso del 2006 vemos que hay una mayor proporción de suicidios en edades comprendidas de 20 a 24 años. Y en el caso del 2016 se repite ese pico en dichas edades. Sin embargo, lo que nos tiene que llamar la atención es el pico que existe en el 2016 en las edades comprendidas de 45 a 60 años, cosa que no se ve reflejada en el año 2006. Siguiente. Ahora, entrando en tasa de suicidios del 2006, vemos que según el total de suicidios de dicho año, entre la población total, tenemos que fue de 3.5 por cada 100.000 habitantes. Esto según los datos proporcionados anteriormente. Sin embargo, según la OBB, hizo público una investigación que lleva por nombre El suicidio en Venezuela, crisis humanitaria y violencia autoinfligida, que nos vemos la evolución de la tasa de suicidios en Venezuela. Si nos posicionamos en el 2006, vemos que la tasa de suicidios que ellos nos otorgan da entre 3 y 4 por cada 100.000 habitantes. Entonces nos da validez a esa tasa de suicidios que fue de 3.5 para dicho año. Siguiente.
Ok, ahora pasando a lo que es la tasa de suicidios para el año 2016, según el anuario de mortalidad oficial del Ministerio del Poder Popular, se observa una leve disminución en esta tasa de suicidios, disminuyendo de 3,5 por cada 100.000 habitantes a 2,8 por cada 100.000 habitantes. Entonces, esto nos lleva a plantear realmente la duda, si realmente disminuyó la tasa de suicidios en Venezuela en este periodo. ¿Ok? Entonces, acá se hace, se presenta un estudio llamado Una aproximación al estudio del suicidio en Venezuela, donde ellos plantean que generalmente en las situaciones de crisis económicas, esto va aunado a un aumento de la tasa de suicidios en los países que se ven afectados por este problema. ¿Ok? En Venezuela, en el caso particular de Venezuela, ellos se basan particularmente en trabajos que ya hemos revisado en las clases anteriores, como el de ENCOVI, donde se habla acerca de las condiciones de salud, de calidad de vida de los venezolanos, perdón, la cual ha ido disminuyendo de manera drástica, donde incluso se ha evidenciado un aumento de la pobreza del 2015 hasta la actualidad, prácticamente desde un 50% a un 95%. Todo esto lleva a pensar que, o sea, y en muchos países se evidencia de esa manera, de que estas situaciones agravan la crisis en Venezuela y son, digamos, detonantes de sentimientos negativos y sentimientos de desesperanza en las personas. Entonces, tenemos que esto es un problema que va más allá de lo económico, parte de lo económico, pero va mucho más allá. Entonces, este estudio tiene ciertos indicadores de suicidio estimados en Venezuela, no son los oficiales publicados por el Ministerio del Poder Popular, pero están basados en ciertos estudios de la OMS, de algunas universidades de Estados Unidos, e incluso basados en las estimaciones de la calidad de vida realizados por proyectos como ENCOVI, donde ellos plantean una estimación aproximada de la tasa de suicidios de 6,1 por cada 100.000 habitantes para el año 2016, lo cual tiene una discrepancia muy grande con los datos publicados, los datos oficiales publicados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Entonces, vean acá, según las estimaciones del Observatorio Venezolano de Violencia, la tasa de suicidios para el año 2016 sería de 6,1 por cada 100.000 habitantes. Y en general, para el año 2018 se estima un aumento de 145% en los suicidios en Venezuela, siendo el estado Mérida el que posee mayor tasa de suicidios. Esto es algo que sí ha sido históricamente, el estado Mérida siempre ha tenido la mayor tasa de suicidios en el país. Ahora, acá la mortalidad diferencial por según tipos de indicadores, vemos que las estimaciones realizadas acá sí concuerdan algunas cosas con lo que, lo que se publica en los anuarios oficiales. Vemos que la tasa de mortalidad en hombres por suicidio sí es mucho más alta, más elevada que en las mujeres, y que la tasa aumenta hacia las edades avanzadas. Esto también es verdad que los picos, como se evidenció en el anuario de mortalidad del 2016, los picos de suicidios, hay un pico en las edades jóvenes, entre 20 y 24 años, y el resto en edades ya mayores. En sexo y edad, como ya se dijo, mayor en hombres, y los métodos siguen siendo el más empleado: ahorcamiento por estrangulación, sofoco y envenenamiento. Para concluir, tenemos lo siguiente. Se evidencia un aumento en la tasa de homicidios en Venezuela según el anuario de mortalidad del año 2006 con respecto al anuario de mortalidad del año 2016, donde la tasa de homicidios aumentó de un 32,7 a 49,1 por cada 100.000 habitantes respectivamente. Se evidencia un aumento en la tasa de mortalidad por intervenciones legales según los anuarios de mortalidad de los años 2006 y 2016, donde dicha tasa aumenta de 0,5 a 1,7 por cada 100.000 habitantes respectivamente. En cuanto a los suicidios, según el anuario oficial del año 2006, la tasa es de 3,5 por cada 100.000 habitantes. Hay una mayor proporción de hombres que de mujeres. La mayoría son personas jóvenes. Se ejecutaron por medio de ahorcamiento, estrangulación y sofocos. Mientras que en el suicidio, según el anuario oficial de 2006, la tasa es de 2,5 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, las estimaciones de la OMS y otras entidades afirman que la tasa de suicidio en Venezuela está duplicada. Aquí la mayoría fueron personas jóvenes y sorprendentemente mayores de 60 años. Las muertes violentas, homicidios y suicidios se representan la segunda causa de muerte en hombres en Venezuela, superada únicamente por enfermedades cardiovasculares. La OBB 2020 atribuye
el suicidio en Venezuela a la crisis humanitaria. Y por último, la información es insuficiente porque no se tienen transparencias de la información por parte del Estado, por lo que no se puede determinar con certeza estos datos. Muchas gracias. Listo, profesor. Acá nosotros no se incluyó en el temario la parte de los programas de prevención, porque los programas de prevención estaban incluidos, era en la parte de accidentes. De hecho, cuando se hizo la distribución de temas, se planteó homicidios y suicidios, y posterior accidentes y programas de prevención. Entonces, creo que por eso fue que los muchachos en la anterior presentación incluyeron los programas de prevención en general. Ok, bueno, estuvo bien. Observaciones son siempre las que les he hecho en otras oportunidades. Indudablemente habría que tratar de resumir los trabajos y poner, por ejemplo, las comparaciones en una misma lámina. Eso permite facilitar pues, a la audiencia poder comprender mejor esas diferencias que ustedes encontraron. El análisis estuvo bien hecho, tenían que haber utilizado más tasas y quizás utilizar las tasas por grupos de edad, utilizaron las tasas solamente generales y no utilizaron las tasas por grupos de edad, donde se hace indudablemente increíblemente más alto, al igual que las tasas de acuerdo al sexo. El programa no lo presentaron ustedes ni lo presentaron ellos, pues la verdad es esa. No, que nos quedan en deuda con que hagan un resumen sobre cuáles son los programas de salud pública para disminuir, para abordar este problema de homicidio y suicidio como parte de las muertes violentas. El día de hoy vimos las muertes violentas, que son accidentes, suicidios y homicidios, y que tienen características diferentes, un abordaje diferente y que requieren toda nuestra atención porque los venezolanos nos hemos convertido en las cifras comparativamente con el resto de toda Latinoamérica en los más altos de todos. No solamente en suicidios y homicidios, sino inclusive en accidentes. Entendemos que en los últimos años los accidentes han disminuido y una parte de eso se debe a que el parque automotor venezolano ha disminuido y entonces el riesgo de sufrir accidentes ha disminuido. Sería interesante ver si realmente eso se cumple o no se cumple en el transcurso de los próximos años. Hemos hecho trabajos anteriormente, quizás algunos de ustedes han participado, donde hemos analizado no solamente suicidios y homicidios como uno de los principales problemas que vivimos todos los venezolanos y donde ustedes, los jóvenes, forman lamentablemente esa gran parte de la mortalidad. Como vieron, las víctimas de los suicidios y homicidios son justamente, los homicidios son justamente el grupo de edad más joven, entre los 15 y los 25, 30 años, son los que tienen mayor cantidad de tasa, pues el riesgo es muchísimo mayor. Así que es uno de los riesgos más importantes del país. No sé si alguno quiere hacer algún comentario, alguno de los alumnos que participaron fuera del seminario o dentro del mismo seminario. Bienvenidos todos los comentarios. Yo quisiera comentar algo. Oscar, dime. Sí, bueno, primero me disculpo por no presentarme a tiempo, un inconveniente, pero quería comentarle algo sobre las cifras de homicidios y de intervenciones de la policía. Y es que, por ejemplo, en el caso de los homicidios, es algo que o sea, he estado leyendo varios informes, sobre todo de ONGs como Provea y la OBB, y tienen algo en común que es algo que data, o sea, es algo como histórico que empieza desde el año 89, cuando empezó el infame movimiento del Caracazo, y cuando se llega a la presidencia de Hugo Chávez, las tasas de homicidios van en ascenso. Y por lo que leí, eso también va de la mano con cómo actuaba la policía en aquel entonces, que era la policía metropolitana. Y en ese entonces, pues, la policía metropolitana, pues, según el Ministerio Público, de todas las intervenciones extrajudiciales que hacía la policía, solo un 3% eran comprobadas la culpabilidad y solo un 33% eran imputadas. Y cuando dicen imputadas es que no necesariamente fueron detenidos los autores. Para resumir un poquito la historia un poquito más, en 2006 se crea un comité pues,
un comité para reformar el modelo de la policía venezolana. Y el resultado es que se disuelve la Policía Metropolitana y se funda la Policía Nacional Bolivariana y el brazo de acción, que es el FAES. Pero 2 años después se politiza el modelo y ahora los dos cuerpos arrastran y lamentablemente son más corruptos y más autoritarios que la misma Policía Metropolitana. Y por último, yo sé que usted pidió énfasis en las cifras del 2016, pero realmente hay un pico en 2015 de las intervenciones extrajudiciales. Y es porque se funda el operativo y los agentes, los infames agentes que son los operativos de libertad de pueblo, la OLP, que son los que hacían las redadas en lo que llamamos los barrios populares, las zonas populares de Caracas. Y es curioso que ellos califican de éxito según la cantidad de individuos neutralizados en cada operación. O sea, eso es un gran resumen, de lo que ha pasado con el aumento de las cifras del 2006 al 2016 en cuanto a homicidios y a las intervenciones extrajudiciales. Ok, fíjate, interesante tu observación, ¿no? Tú tienes una tos bien fuerte, ¿no? Tú estás con el COVID. Estaba, pero persiste la tos. Porque deberías cuidarte mucho porque puede ser que estés todavía contagiando al resto, ¿viste? Bueno, el comentario con respecto a tu observación es con que, fíjense, ustedes, por ejemplo, cuando hacen el análisis del anuario de la mortalidad del 2016, ahí aparecen que son 14.681 muertes por suicidios y homicidios, ¿correcto? De esas muertes, cuando uno se va al anuario y aparece el cuadro de las 25 primeras causas de muerte, aparece un ítem al final que aparece el resto de muertes violentas. Y aparece la Y10, a la Y34, la Y35, a la Y36. Y estas muertes violentas son 11.085. ¿Sí? O sea, 11.085. Se estima que de esas muertes violentas no clasificadas, porque serían o accidentes u homicidios, se estima que el 90% de esas muertes, de esas 11.000 muertes, son por homicidios. Es decir, que realmente en el año 2016, usted tendría que sumarle el 90% de los 11.000, que son alrededor de 10.000, y luego tendría que sumárselo a los 14.681 que tiene del total de homicidios. Y cuando usted hace eso, se da cuenta de que el número de personas que mueren por homicidios es muy probablemente cercano a 24.000 o 25.000 muertos por homicidios. Ese es el número que saca la mayoría de las otras ONG, porque en Venezuela se ha creado un bolsón que se llama Resto de Muertes Violentas, donde entonces, al finalizar el listado de las principales 25 causas de muerte, no te anotan esas. Y esas están, el 90% de esas muertes, que les repito, son 11.000, es decir, más o menos 10.000 y pico, deberían estar realmente sumadas a suicidios y homicidios, porque la mayoría de ellas son homicidios. Y por eso es que entonces, prácticamente suicidios y homicidios sumados sería la segunda causa de muerte en Venezuela. Es un dato que quizás ustedes no conocían. Es interesante revisarlo. Y es bueno que de una forma u otra quede claro de que ese bolsón de resto de muertes violentas, la mayoría son suicidios y homicidios. Y bien es cierto lo que tú comentabas, de que el tema de la violencia en Venezuela no solamente viene increciendo, sino que se ha convertido prácticamente incontenible y que las muertes por organismos del Estado directamente han venido aumentando claramente, tal cual tú mostraste, ustedes mostraron en su presentación. Gracias, Ciso. ¿Alguna otra observación o comentario con respecto a la presentación, que realmente es interesante? Habría que
revisar esta presentación una y otra vez porque es uno de los temas de salud pública de mayor impacto en los jóvenes venezolanos. De cada 15 muertes por violencia, prácticamente 13 o 14 ocurren en varones y 1 o 2 ocurren en mujeres. ¿Algún otro comentario? Quedan pocos minutos. ¿Están listos? ¿No más ninguno quiere hablar? Bueno, perfecto. Entonces, bueno, cerramos entonces. Graben las 2 presentaciones y me la hacen llegar. Con respecto a las notas de los alumnos, voy a esperar que hagan la presentación de los rezagados y les entrego la nota ese mismo día a todo el que quiera ir a verla. ¿Ok? El examen de los rezagados no hay cambio. Todos tienen que asistir los que faltaron. Es el día 14 de febrero. No me equivoco, ¿no? Es el 14, correcto. Así lo hicimos saber. No, No, era el día 17. Perdón, el 17, disculpen, hice un cambio y se pasó por el WhatsApp, correcto, el grupo de ustedes se pasó, ¿está bien? Es el día 17, entonces ese mismo día, el examen yo voy a pedir el espacio son más o menos 30 o 40 estudiantes, no sé exactamente cuántos son los que faltan. Tendría que decirme cuántos vienen al rezagado. ¿Cuántos serán los estudiantes que vienen rezagados? Presentaron el examen 104 alumnos, el examen completo. Yo no sé cuánto es realmente lo que están cursando Salud Pública 5, porque como tenemos este sistema de educación a distancia, el único momento que uno lo sabe son con los exámenes, pues, ¿no? ¿Quién sabe cuántos alumnos son exactamente que están cumpliendo y acudiendo a clases regularmente? Nadie sabe. Algunos de los delegados, algunos saben. Profe, pero ya va, ¿cuántos están acudiendo regularmente a salud pública o en las materias generales? O sea, ¿cuál es la pregunta para decirle? Bueno, vale, ¿cuántos están cursando la materia? Creo que son como 160 personas, tal vez, 150 personas, creo que debemos de ser. Bueno, en la lista no hay ese número. En la lista hay más o menos 140. Yo le voy a hacer llegar la lista. La lista va a estar sin la nota, se la voy a hacer llegar a todos. Ahí tienen las presentaciones. El que no tenga presentación para final de curso no tiene nota. Ese es el parcial. Entonces yo sé que algunos me han dicho, bueno, vamos a tener que cubrir los espacios para llenar eso, porque el examen, un parcial es en la presentación, ¿ok? Así que todos tienen que presentar. Si necesito con carácter de urgencia que todos los alumnos que estén cursando la materia me informen esta semana para yo poder coordinar con el tiempo y el espacio que tenemos para poder hacerlo, cómo voy a hacer los exámenes. ¿Está bien? Entonces les paso la lista ahorita. Si hay algún error en la lista, me lo hacen saber. Por ejemplo, en la lista original, yo tengo entendido que nuestra queridísima Andrea Sotelo está metida en clase, pero ella, tú no apareces, Andrea, por ejemplo. ¿Ok? Chévere, pues. Ya voy. Aló, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha, profe. Bueno, ya no.